La verdad de lo que pasó con la familia de Hugo Chávez después del 2013. El teniente coronel Hugo Rafael Chávez Frías es considerado uno de los políticos latinoamericanos más influyentes de la primera década y media del siglo XXI, tras gobernar Venezuela con un creciente autoritarismo entre 1999 y 2013, año de su muerte. Con su fallido golpe de Estado de 1992 contra un gobierno democráticamente electo, Chávez cautivó a grandes masas de ciudadanos preteridos por las anómalas democracias latinoamericanas y fue encumbrado constitucionalmente al poder en 1998, en un proceso político que sigue en marcha en Venezuela con su sucesor, Nicolás Maduro. Tras pasar 3 meses de gravedad en La Habana por un cáncer que lo consumía, Chávez murió en Caracas el 5 de marzo de 2013, comenzando la leyenda en torno a un personaje que no deja a nadie indeciso respecto a su figura. Como muchos líderes de la izquierda, Chávez tuvo una vida amorosa algo desordenada y engendró 6 hijos con 4 mujeres, 2 de ellas sus esposas, de las cuales se divorció. ¿Qué ha sido de la amplia parentela de Hugo Chávez? ¿Qué hacen actualmente sus exmujeres, hijos, hermanos y primos? Hoy conoceremos sobre un personaje político que sigue gravitando fuertemente sobre la vida venezolana. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Hugo de los Reyes Chávez, padre. Hugo de los Reyes Chávez, nacido en la ciudad de Barinas el 6 de enero de 1933, fue un maestro de escuela primaria y político venezolano, conocido por haber sido el padre de Hugo Rafael Chávez Frías, militar y presidente de la República de Venezuela, entre 1999 y 2013, año de su muerte. El maestro Chávez, como era llamado, fue gobernador del estado Barinas durante 3 periodos consecutivos, entre 1998 y 2008. Hugo de los Reyes Chávez se casó con Elena Frías en 1952, y de la unión nacieron los hermanos Adán, Hugo, Narciso, Aníbal, Argenis, Enzo y Adelis. El maestro Chávez fue relevado en la gobernación de Barinas por su hijo mayor, Adán, ganador de las elecciones de 2008. El padre de Hugo Chávez fue el menor de los 3 hijos de José Rafael Saavedra Balestrini y Rosa Inés Chávez. Hugo de los Reyes Chávez falleció el 9 de abril de 2024 a los 91 años, en la ciudad de Barinas, tras sufrir un infarto al miocardio. Elena Frías de Chávez, madre. Elena Frías de Chávez, nacida en la población barinesa de Sabaneta el 14 de mayo de 1935, fue la madre de Hugo Chávez y de sus 6 hermanos, procreados en su matrimonio con Hugo de los Reyes Chávez. Maestra como su esposo, Elena Frías fue primera dama del estado Barinas durante los 10 años que Hugo de los Reyes Chávez ejerció como gobernador de la entidad federal. Hija de Rafael Infante y Benita Frías, conoció a su esposo cuando trabajaba como maestro rural. Elena Frías es nieta de Pedro Pérez Delgado, un miliciano venezolano apodado Maíz Santa, que luchó contra la dictadura de Juan Vicente Gómez. Antes de la dictadura gomecista, Maíz Santa se distinguió en la batalla de la Mata Carmelera, en la que murió el presidente venezolano Joaquín Crespo, el 6 de abril de 1898. Elena Frías de Chávez tiene actualmente 90 años. Nancy Colmenares, primera esposa. Nancy Coromoto Colmenares Luciani, nacida en Sabaneta, Barinas, el 21 de enero de 1956, se casó en 1977 con Hugo Chávez, oriundo de la misma localidad y 1 año y medio mayor. Del primer matrimonio de Chávez nacieron 3 hijos, Rosa Virginia, María Gabriela y Hugo Rafael Chávez Colmenares. Colmenares conoció a Chávez en 1976, después de que éste se graduara de subteniente en 1975 en la Academia Militar de Venezuela y fuera destinado a su estado natal, Barinas. La pareja se divorció en 1995, 3 años después de que Chávez perpetrara su fallido golpe de Estado contra el gobierno constitucional de Carlos Andrés Pérez, siendo ya teniente coronel del ejército. De sus hijos con Chávez, Colmenares tuvo 5 nietos: Gabriela Alejandra, Manuel Alejandro, Jorge Alejandro, Hugo Rafael y Miranda. La primera esposa de Hugo Chávez murió en Caracas el 22 de abril de 2022, a los 66 años. Marisabel Rodríguez, segunda esposa. 2 años después de divorciarse de Nancy Colmenares, Hugo Chávez se casó por segunda vez en 1997 con Marisabel Rodríguez Oropesa, nacida en Barquisimeto, estado Lara, el 23 de noviembre de 1964. Rodríguez es actualmente locutora y productora de espacios de radio y televisión, así como relacionista pública.
Aparte de primera dama de la República entre 1999 y 2004, año de su divorcio de Hugo Chávez, María Isabel de Chávez fue diputada a la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela entre 1999 y 2000. De su matrimonio con Chávez nació Rosiné Chávez Rodríguez en 1997. Antes de su matrimonio con Chávez, María Isabel Rodríguez estuvo casada con Alessandro Lanaro Pérez. Tuvo su primer hijo, Raúl Alfonso Ramírez Rodríguez, de una relación con César Antonio Ramírez Vidal. Tras su separación del presidente venezolano, se casó en 2007 con el instructor de tenis, Félix Lisandro García González, su actual esposo. Desde 2023, la segunda y última esposa de Hugo Chávez, ejerce un cargo diplomático en Curazao. Germa Marxman, amante. Germa Mercedes Marxman, nacida en Ciudad Bolívar, Estado Bolívar, el 17 de septiembre de 1949, es una ex política y profesora venezolana conocida por su relación amorosa con Hugo Chávez. Marxman conoció a Chávez en Caracas en 1984, cuando el militar activo venezolano estaba casado con Nancy Colmenares. Iniciaron una relación extramatrimonial al amparo de su afinidad política en el Movimiento Bolivariano Revolucionario 200, que había sido fundado clandestinamente por el futuro presidente venezolano en 1982. La amante de Chávez se convirtió en activista del MBR 200 y puso en contacto el movimiento cívico-militar chavista con personajes de la izquierda venezolana, como Luis Miquelena y José Vicente Rangel. Durante el fracasado golpe de Estado de febrero de 1992, Marxman manejó las comunicaciones telefónicas con los oficiales comprometidos en el alzamiento. En el transcurso del primer año de cárcel de Chávez después del golpe, Marxman lo visitó en prisión, aunque se decepcionó del movimiento chavista en julio de 1993 y se apartó. Actualmente vive en Caracas, retirada del activismo político. ¿Cómo fue la vida amorosa de Hugo Chávez y cuántos hijos tuvo? El todopoderoso presidente venezolano, considerado el político latinoamericano más influyente durante la primera década y media del siglo XXI, tuvo una notable vida amorosa, aunque aparentemente no tan intensa y desbocada como la de otros líderes de la izquierda mundial. Chávez se casó 2 veces y tuvo 4 hijos en sus matrimonios. Con su primera esposa, Nancy Colmenares, el militar venezolano tuvo a Rosa Virginia, María Graciela y Hugo Rafael, y con su segunda cónyuge, María Isabel Rodríguez, concibió a Rosinés. El primer matrimonio de Chávez se rompió por la razón más antigua del mundo, una tercera en discordia, su amante y compañera ideológica Germa Marxman. Sin embargo, estos no fueron todos los hijos de Chávez, ya que tuvo 2 niñas más en relaciones extramatrimoniales, para completar 6 descendientes. Estas 2 fueron Génesis María y Sara Manuela. Génesis nació de una relación de Chávez con la diplomática venezolana, Bexy Lisset Segura. Sara fue el fruto de lo que se dice fue el gran amor de su vida, la azafata Nidia Fajardo. Nidia era azafata de Viasa, la línea de bandera de Venezuela, y luego prestó servicios en el avión presidencial, afirmándose que fue amante de Chávez durante casi todo su gobierno. Rosiné Chávez y la foto con muchos dólares en Instagram. Rosiné Chávez Rodríguez, única hija de Hugo Chávez con su segunda esposa, María Isabel Rodríguez, nació en Barquisimeto el 23 de septiembre de 1997, un año antes de que su padre ganara las elecciones presidenciales, que marcarían a Venezuela hasta la actualidad. Siendo una niña durante el gobierno de Chávez, Rosinés tenía frecuentes apariciones en la televisión pública, en la que era presentada casi como el símbolo de la niñez venezolana. El escudo venezolano creado en 1836 tenía un caballo blanco mirando hacia la derecha. En una acción ideológica, Chávez lo invirtió y lo puso a mirar hacia la izquierda, y después dijo que la ocurrencia había sido de su hija Rosinés. Rosiné Chávez causó malestar en la izquierda venezolana en 2012 cuando subió en Instagram una fotografía suya con su cara parcialmente oculta con billetes de dólares, la moneda del imperio, en la fraseología izquierdista venezolana. Ya antes, la adolescente había demostrado estar peligrosamente penetrada por la ideología capitalista, cuando alardeó en una foto con Justin Bieber, a quien recibió en la rampa presidencial del aeropuerto cuando el ídolo pop fue a dar un concierto en Caracas en 2011. Rosiné Chávez vivió y estudió 8 años en París. Si bien a Rosiné Chávez le gustaba presumir posando frente a la hiperfamosa Universidad de la Sorbona, su licenciatura de 3 años en Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas la obtuvo en el Instituto Libre de Estudios de Relaciones Internacionales, una institución privada de París, Francia, cuya matrícula costaba $8,000 al año. La hija de Chávez pasó 8 años en Francia y cuando se supo lo que costaba su educación, se recordaron las críticas que el presidente hacía a las universidades del mundo capitalista para promover las públicas de su gobierno como las mejores. Altiva, la madre de Rosinés, declaró entonces: antes de que pregunten, mi hija sí viajó en su derecho a estudiar, ya que por ahora acá, en Venezuela, muchos opositores como ustedes la acosan.
Ya muerto Chávez, pero gobernando su fiel lugarteniente Nicolás Maduro, Marisabel Rodríguez viajó a París a la graduación de su hija, siendo atendida por Jorge Valero, embajador venezolano ante la ONU. Rosa Inés volvió a Venezuela en el año 2021. El divorcio de Chávez y Marisabel fue agrio y, después de la separación, la exesposa del presidente venezolano lo acusó de no haber pagado la pensión, ni el colegio de Rosa Inés y de no haber cumplido como padre. Rosa Inés Chávez hizo el bachillerato en la Unidad Educativa Italo-Venezolana Rosa y Carolina Gassi en su ciudad natal, Barquisimeto, donde se graduó de bachiller en ciencias antes de marcharse a París. Aunque se dice que pasó 8 años en Francia sin venir a Venezuela, otra versión señala que hizo un discreto viaje en 2019, acompañada de su novio, cuando Rosa Inés Chávez abandonó Venezuela para estudiar en París. Era una adolescente y retornó en 2021, ya hecha una joven mujer de 24 años. Rosa Inés Chávez, hija, presidenta del Instituto de Parques de Venezuela. El 7 de octubre del año 2021, Rosa Inés Chávez hizo una sorpresiva aparición en Barquisimeto, en un acto político del Partido Socialista Unido de Venezuela, en la campaña electoral del candidato oficialista a gobernador, Adolfo Pereira. En esa ocasión estuvo acompañada por el jefe del partido, Diosdado Cabello, y por Nicolás Maduro Guerra, el hijo de Nicolás Maduro. Se desconoce su fecha exacta de retorno al país y ese mismo año hizo otra aparición pública en Barinas, junto a su media hermana, María Gabriela Chávez Colmenares, para respaldar la candidatura a gobernador de su cuñado Jorge Arriaza, entonces casado con su otra media hermana, Rosa Virginia Chávez Colmenares. El 13 de marzo de 2024, Nicolás Maduro designó presidenta del Instituto Nacional de Parques de Venezuela a Rosa Inés Chávez Rodríguez. En julio de 2025 presentó el libro La barca de nuestros sueños inconclusos, en la 21ª Feria Internacional del Libro de Venezuela. María Gabriela hacía rol de primera dama. María Gabriela Chávez Colmenares, segunda hija de Hugo Chávez, nació en Barinas el 12 de marzo de 1980, como fruto de la unión del militar venezolano con su primera esposa Nancy Colmenares. Desde 2003, María Gabriela, que ha desempeñado cargos diplomáticos, empezó a realizar funciones de primera dama tras la separación de su padre de su segunda esposa, Marisabel Rodríguez, divorcio que se consumó en 2004. La hija mayor de Chávez fungió como primera dama durante una década, hasta la muerte de su padre en 2013. Tras el fallido golpe de Estado orquestado por la oposición en 2002, Chávez, quien supuestamente había renunciado a la presidencia, fue trasladado a Fuerte Tiuna, y a la primera persona que llamó fue a su hija María Gabriela. Según se afirmó, el presidente cubano Fidel Castro, mentor de Chávez, le aconsejó a María Gabriela que declarara a la prensa internacional que su padre no había renunciado y que estaba siendo objeto de un golpe de Estado. María Gabriela Chávez, embajadora de la ONU. En 2014, un año después de la muerte de Hugo Chávez, su hija María Gabriela fue designada embajadora alterna ante la ONU por Nicolás Maduro, cargo que ejerció hasta 2019. El entonces canciller Elías Jaua, quien hizo el anuncio, declaró que el nombramiento buscaba reforzar el trabajo del embajador Samuel Moncada para que la hija del comandante lleve ese mensaje profundo del presidente Hugo Chávez. Sobre la designación, BBC Mundo comentó: al nombramiento le siguieron relaciones en redes sociales, unas de apoyo sobre la necesidad de llevar el mensaje del expresidente Chávez a la ONU, y otras de crítica, que se refirieron al hecho de que la hija de Chávez, un socialista, llega a la capital del capitalismo internacional, Nueva York. En 2014 denunciaron a María Gabriela por un contrato irregular, por $15.5 millones. En julio de 2014, los diputados del partido político venezolano COPEI, Homero Ruiz y Abelardo Díaz, denunciaron que María Gabriela Chávez había estado involucrada en un fraude en el que también participó la empresa agroalimentaria argentina BioArt S.A., consistente en la compra por parte de Venezuela de grandes lotes de arroz y maíz blanco con enormes sobreprecios. El trato irregular, que alcanzó a $15.5 millones, se realizó en el marco de un convenio agroalimentario suscrito entre Venezuela y la Argentina gobernada por los Kirchner. Empresarios argentinos denunciaron que la empresa BioArt fue la única en obtener los permisos de exportación necesarios para enviar los cereales a Venezuela. Según los denunciantes, los sobreprecios extendieron abusivamente los precios en curso en ese momento en las bolsas de cereales del mercado internacional para el arroz y el maíz. En 2015, Diario de las Américas publicó que María Gabriela poseía $4.197 millones. El 7 de agosto del año 2015, el diario Las Américas, periódico estadounidense en español, publicó en su web un artículo titulado María Gabriela Chávez podría ser la mujer más rica de Venezuela. En el artículo se señaló que la segunda hija de Hugo Chávez tenía cuentas bancarias en los Estados Unidos y Andorra por $4.197 millones,
lo que la convertía en la persona más rica de Venezuela, por encima de conocidos empresarios como Gustavo Cisneros y Lorenzo Mendoza. En agosto del año 2015, la abogada de María Gabriela, Eva Gollinger, escribió al diario Las Américas solicitando desistir de la difamación del carácter y reputación de su clienta y la emisión de una retractación completa y justa de cualquier afirmación difamatoria. En octubre del año 2017, Manuel Coco Sosa, actor venezolano con quien María Gabriela tuvo un romance en 2013, fue arrestado bajo cargos de corrupción. Arroz vendido a $606.5 por tonelada, casi el doble del precio mundial. En Argentina, el caso de la venta de cereales a Venezuela con sobreprecios llegó a la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos, y en 2017 los fiscales del organismo acusaron a BioArt S.A. de haber exportado arroz con cáscara a $606.5 la tonelada, casi el doble del precio que regía en el mercado mundial. BioArt S.A. también le vendió a Venezuela leche en polvo, aceite de soja y maíz por un monto aproximado de $145 millones, pero las denuncias de los gremios empresariales argentinos se enfriaron cuando Cristina Kirchner volvió a la vicepresidencia de Argentina en 2019. La viuda de Néstor Kirchner había sido la principal negociadora del convenio comercial Argentina-Venezuela. En noviembre del año 2018, Luisa Ortega Díaz, antigua fiscal general de la República, muy cercana a Hugo Chávez, acusó a María Gabriela de haberse beneficiado de la trama de corrupción orquestada por el ex tesorero nacional, Alejandro Andrade. Su pareja, Roberto Leiva Morales, abrió una cuenta millonaria en Miami. En 2014, Roberto Leiva Morales, abogado venezolano y pareja de María Gabriela Chávez, abrió una cuenta bancaria en el Banco Mercantil Commerce Bank, en la que manejaba montos por varios millones de dólares. En 2016, la cuenta bancaria del banco con sede principal en Coral Gables, Florida, fue cancelada por sospechas de lavado de dinero, después de una investigación en la que Leiva no pudo responder con claridad sobre la ruta del dinero. En la investigación quedó claro que el compañero sentimental de la hija de Hugo Chávez había pagado $11.6 millones por un ferry para la naviera venezolana Paraguaná, cuyo precio de mercado era de $5 millones. En 2017, la fiscal general Luisa Ortega Díaz abrió una investigación, pero ese mismo año fue destituida por el Tribunal Supremo de Justicia, usurpando funciones de la Asamblea Nacional. Lujosa vida de María Gabriela en Nueva York. Si bien María Gabriela Chávez no alardeaba de su lujosa vida mientras estuvo trabajando como diplomática en Nueva York, facturas y otros documentos financieros mostraban el costoso tren de vida que llevaba la hija de Chávez en una ciudad que podría ser definida como la capital mundial del capitalismo. Según el diario Las Américas, los hábitos de consumo de María Gabriela y su pareja, Roberto Leiva Morales, incluían compras por varios miles de dólares cada vez que visitaban tiendas exclusivas, como Chanel, Hugo Boss, Louis Vuitton, Kenneth Cole y Michael Kors. Según los registros, en pocos días María Gabriela visitó varias veces MAC, Victoria's Secret y Forever 21, pagando entre $1,600 y más de $2,000 en cada ocasión. También gastaron varios miles de dólares en maletas de lujo Tumi para llevar sus cosas durante sus viajes a Venezuela. Hugo Rafael Huguito, hijo. Hugo Rafael Chávez Colmenares, conocido como Huguito, es el único hijo varón de Hugo Chávez, nacido el 14 de octubre de 1982. Como tercer y último descendiente de su primer matrimonio con Nancy Colmenares. Las relaciones de Huguito con su padre estuvieron caracterizadas por muchos roces, y Chávez casi nunca lo mencionaba en sus mensajes públicos, lo que sí hacía con sus hijas, sobre todo María Gabriela y Rosinés. Ha trascendido muy poca información sobre el hijo de Chávez, aunque se dice que le gusta la buena vida, y no se privaba de aprovechar su apellido para utilizar los aviones de PDVSA y las propiedades del Estado en la isla de La Orchila, para disfrutar con novias y amigos. La isla de La Orchila es controlada por la Armada venezolana y no está permitido el acceso a la población civil, salvo la familia presidencial y sus invitados. Rosa Virginia Chávez, hija mayor, se sumó al gobierno de Nicolás Maduro en el año 2013. Rosa Virginia Chávez Colmenares, nacida el 6 de septiembre de 1978, es la hija primogénita de Hugo Chávez, fruto de su primer matrimonio con Nancy Colmenares. En mayo de 2013, 2 meses después de la muerte de su padre, Rosa Virginia se sumó al gobierno de Nicolás Maduro como directora de la Fundación Misión Milagros, convirtiéndose en el primer descendiente de Hugo Chávez en asumir tareas gubernamentales. Esta misión fue un proyecto iniciado en el gobierno de Chávez para patrocinar cirugías oculares a personas de bajos recursos en Cuba. Administrativamente, Rosa Virginia Chávez quedó bajo las órdenes de su esposo Jorge Arriaza, en ese momento vicepresidente de la República. La misión fue criticada por la oposición señalando que formaba parte de la escasa compensación que Venezuela recibía por las grandes cantidades de petróleo entregadas a Cuba.
Jorge Arriaza estuvo casado con Rosa Virginia. Jorge Alberto Arriaza Montserrat, nacido en Caracas, el 6 de junio de 1973, aprovechó intensamente haber tenido a Hugo Chávez como suegro. Ya desde antes de casarse en 2007 con Rosa Virginia, la hija primogénita de Chávez, Arriaza era un acérrimo partidario del presidente socialista y en 2005 fue designado presidente de la Fundación Gran Mariscal de Ayacucho. Luego fue viceministro para el Desarrollo Científico y Tecnológico y ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación en vida de Chávez. Ya bajo Maduro, Arriaza fue vicepresidente ejecutivo, ministro de Educación Universitaria, ministro de Desarrollo Minero, ministro de Relaciones Exteriores, ministro de Industrias, ministro de Comunas y secretario general de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, entre febrero de 2024 y junio de 2025. Los tres últimos cargos los ocupó a pesar de haberse divorciado de la hija de Chávez en 2017. Con Rosa Virginia Chávez, Arriaza tuvo a su primer hijo, Jorge Alejandro. En 2022 se casó con Germania Fernández. Génesis María Chávez Segura, hija. Génesis María Chávez Segura nació en 2005 como la primera hija extramatrimonial del entonces presidente venezolano Hugo Chávez, con la diplomática venezolana Bechy Lisset Segura, quien se desempeñaba como cónsul de la República Bolivariana de Venezuela en la ciudad ecuatoriana de Guayaquil. Se afirma que en principio Chávez intentó mantener oculta su paternidad y no reconocer a Génesis María, pero se avino a hacerlo en 2009, con la niña de 4 años, ante las presiones de Segura y sus amenazas de hacer pública la relación paternal. Ya en tiempos en los que las pruebas de ADN resolvían cualquier duda de esa índole de manera inequívoca, Chávez prefirió no correr el riesgo de recibir un golpe en su imagen al negar a una hija auténtica y decidió reconocer a Génesis, ya una veinteañera en 2025, aunque se sabe poco sobre su vida. Maduro confirma la hija extra de Chávez con azafata. La segunda hija extramatrimonial de Chávez es Sara Manuela, un hecho que fue confirmado en marzo de 2014, un año después de la muerte del militar, por el mandatario venezolano Nicolás Maduro. Haciendo una enumeración de los hijos del fallecido Chávez, Maduro incluyó a Sara Manuela, nacida el 3 de mayo de 2008, como segunda y última hija extramatrimonial del presidente venezolano. Sara Manuela nació como fruto de una relación de Chávez con Nidia Fajardo, azafata del avión presidencial de la que se dice que fue amante del presidente venezolano por largo tiempo. Chávez reconoció a su última hija en diciembre de 2008, por lo que ésta solo tuvo que esperar 7 meses por el reconocimiento paterno, en contraste con su media hermana, también extramatrimonial, Génesis María, quien tuvo que aguardar 4 años. Adán Chávez, hermano. El docente y político venezolano Adán Coromoto Chávez Frías, nacido en Sabaneta el 11 de abril de 1953, es el hijo primogénito de Hugo de los Reyes Chávez y Elena Frías, y por tanto hermano mayor de Hugo Chávez. Adán Chávez ha ocupado diferentes cargos oficiales durante el gobierno de su hermano y el de su sucesor, Nicolás Maduro, incluyendo los de gobernador del estado Barinas, rector de la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales, Ezequiel Zamora, ministro de Cultura, embajador de Venezuela en Cuba y diputado de la Asamblea Nacional Constituyente. Adán y Hugo Chávez, los dos hermanos mayores del matrimonio Chávez Frías, fueron criados por su abuela paterna, Rosa Inés Chávez. Adán Chávez se casó en 1974 con Carmen Hernández y tienen 4 hijos, Enzo, Elena, Ernesto, Eliana Chávez Hernández, nacidos entre 1975 y 1985. Adán es gobernador actualmente. Adán Chávez ha sido gobernador del estado Barinas durante 2 etapas, primero entre 2008 y 2017, como sucesor de su progenitor, Hugo de los Reyes Chávez, quien había gobernado la entidad federal entre 1998 y 2008, por lo que el padre y el hijo mayor acumularon casi 20 años de gobiernos regionales. El hermano mayor de Hugo Chávez volvió a ser proclamado gobernador del estado Barinas, tras las elecciones de mayo de 2025, en las que la mayoría de la población se abstuvo después de la dudosa victoria electoral de Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales de julio de 2024. Adán Chávez tomó posesión de nuevo como gobernador de Barinas el 9 de junio de 2025, sustituyendo al opositor Sergio Garrido, quien había gobernado la entidad federal entre 2022 y 2025, tras derrotar al yerno de Chávez, Jorge Arriaza. Aníbal Chávez, hermano. El licenciado en Historia y Político Aníbal José Chávez Frías nació en Sabaneta el 9 de enero de 1957, como cuarto hijo de Hugo de los Reyes Chávez y Elena Frías, por lo que era 2 años y medio menor que su hermano Hugo Chávez. Comenzó siendo militante y concejal del Partido Social Cristiano Copey, el cual abandonó para sumarse al movimiento político de su hermano Hugo.
Participó en la fundación del Movimiento Quinta República y del Partido Socialista Unido de Venezuela. Siendo alcalde de su municipio natal, Aníbal Chávez Frías murió en Caracas el 17 de julio de 2016, a los 59 años, por complicaciones derivadas de una salmonelosis. Argenis Chávez, hermano. Argenis Chávez, menor que su hermano Hugo por 4 años, gobernó Barinas entre 2017 y 2021. Iba perdiendo las elecciones de 2021 cuando el Tribunal Supremo, controlado por su hermano, con toda irregularidad, suspendió el conteo de votos, inhabilitó al candidato opositor Freddy Superlano y anuló el proceso electoral, aunque Argenis Chávez terminó apartándose de la política regional. En 2011 fue viceministro de Energía Eléctrica, generando un gran escándalo por actos de corrupción. Asdrúbal Chávez, primo. Asdrúbal Chávez Jiménez nació en 1954, 2 meses antes que su primo Hugo Chávez. Estudió ingeniería química y trabajó para su primo en el sector energético, aunque sus principales cargos, ministro de Petróleo, presidente de Chitgo y presidente de Petróleos de Venezuela entre 2020 y 2023, los alcanzó con Nicolás Maduro, se ha visto envuelto en varios escándalos de corrupción. La enfermera de Hugo Chávez, encarcelada en Estados Unidos, tiene barras de oro escondidas en Europa. La enfermera Claudia Díaz cuidó con tanto esmero a su paciente Hugo Chávez, que fue designada jefa de la Tesorería Nacional. Actualmente está en prisión en los Estados Unidos por el pago de más de $136 millones en sobornos cuando era tesorera de Venezuela. Pero sus delitos parece que no terminan ahí. En Europa está en marcha una investigación por un lote de lingotes de oro que tenía secretamente guardados en unas bóvedas en Liechtenstein. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos, para que también sepan más sobre la verdad de lo que pasó con la familia de Hugo Chávez después del 2013. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.